KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 6 de octubre, un día en el que, pues, otro baldazo de agua fría a la economía nacional. Nos incluyeron en la lista negra de paraísos fiscales del Gafi. Esto con todas las repercusiones que va a tener con referencia a nuestra posición como centro bancario internacional y gran centro de seguros y reaseguros, que la gente olvida pues muchas veces esa posición importante de Panamá. De eso, pues, renunció Dani Kuzniecki, el excontralor, como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas para los casos de la salida de listas negras y grises. Un día en el que se mantiene la vacunación, acaban de escuchar qué se está esperando que sea y que el importante rol de la doble vacunación para asistir a eventos como el Campeonato Nacional de Béisbol. Ayer empezaron a comunicarse pues, que puede empezar a celebrarse patronales y ferias en diferentes puntos del interior. Un día también en el que el presidente firma y sanciona la ley de agroindustrias. Vamos a hablar sobre eso. Igual pues, de James Bond, ese aterrizaje ayer en el corredor norte de una avioneta, pues, cuyos pasajeros no hubo lesionados ni heridos, pero impresionante la imagen que muchos pues, estuvieron distribuyendo. Un día en el que Francia pues, va a tener que hacer una especie de introspección, porque son más de 300.000 casos de pedofilia pues, cometidos por miembros de la Iglesia Católica desde 1950. Y esto, al banquillo de los acusados. Bueno, ¿qué va esa ley del divorcio flash, que ya va por su segundo debate en la Asamblea? 2, 4, 0 y 8. Decenas sugeridas por don Monchi Díaz. Y no puedo empezar sin antes recordarles hoy a las 2 de la tarde, Iglesia Santísima Trinidad es el sepelio de don Virgilio Pochi Ramos, y enviarle de parte de todo el equipo de KW Continente nuestro más sincero pésame a don Pedro Acosta Isturain, pues, miembro del equipo de la radio, por el fallecimiento de su nieta ayer. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Esos días que están llenos de información, ¿no? Yo diría repleto, decirlo bien, de información nacional e internacional. Vamos a compartir un resumen de las cosas que a usted le interesa para que usted tome su decisión. Nosotros, como siempre, le informamos. Usted decide. Oiga, Fernando, a usted que es un hombre que le gusta este tipo de cosas, ¿usted se ha fijado que este mes de octubre, tiene 5 viernes y 5 sábados? Sí. Este es el mes, esto va a ocurrir dentro de 931 años más tarde. No es tan raro que eso ocurra. El año pasado diciembre y octubre fueron... Octubre solo. Ah, bueno, de octubre. Pero el año pasado diciembre fue de 5 viernes y 5 pero yo hablo de octubre. O sea, que usted mire este mes y vívalo intensamente. Intensamente, que va a tener más tiempo de ocio que nunca. Seguro que no lo va a ver más nunca. Sí. Lo más seguro que ninguno lo vamos a ver. Bueno, a usted que le interesa eso. Pero hay una cosa en que a usted sí le interesa de verdad. Hoy cumple 75 años de estar en operaciones Radio Provincias. Hombre, usted que es un hombre de radio. Una emisora que mi abuelo fue el precursor junto a mi abuela Marta. ¿Quién dirige la emisora? Está Api, el hijo de don Gaspar Reyes. Y de esa radio salió el que tal vez sea el mejor radiodifusor de la historia nuestra, don Ramón Monchi Pereira Pérez. Así que, monarcas del aire, ¿se acuerda de eso? Así que de ahí sale, así que a todo el pueblo de Chitré, esa fue la primera radio en Azuero, y que sobre todo pues fundada por mi abuelo Fernando. Un saludo a Api. Así que lo conocemos nosotros en Chitré. Por el nombre. Api Reyes, así que a todo el equipo de Radio Provincia y la escuela que ha sido para los locutores chitrianos, muchos de ellos pues posteriormente han venido y han pues servido en diferentes radioemisoras y televisoras de la ciudad capital. Y es una emisora que juega un papel importante en el desarrollo de todas las luchas de Chitré. Sí, de todas. Un abrazo, Api, un gran amigo, y a los muchachos que están... Sí, igual saludar hace muy poco, José María Torrijos, en su espacio de CERTV, hizo un especial sobre API y sobre la emisora Radio Provincias. Así que a todo ese equipo, saludos y felicidades. Y todos los que han manejado emisoras, incluyendo usted que está en esas lares,
Es complicado. Muy complicado. Además, en momentos difíciles de situación económica, mantener un medio Es muy difícil. Es muy complicado. Ellos lo han manejado por 75 años. No por gusto, Chitré es la acrópolis del pensamiento. Chitré progresa. Chitré progresa, eso lo inventó Melo. Don Melo Don Melo Espadafora, y entonces nosotros le dimos, no diga eso porque la gente no nos va a querer ayudar. Pero Chitré progresa solo, no, Chitré progresa con el apoyo de todos. Con el apoyo de todos, hombre. Bien, un saludo Así a es. Radio Provincias. Vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar un poco del campo internacional. Y no hay duda de que hay temas que están en el tapete. Yo nada más que le voy a resumir, cuando hablamos de bufetes de abogados, le quiero que usted le preste atención y se ponga en la línea y métase en un bufete de abogados de los Estados Unidos con sede en Chicago. Ese bufete de abogados se llama Baker y McKenzie, Wow. que está mencionado en los papeles de Pandora. Baker y McKenzie es una firma de abogados. ¿Usted sabe cuántos abogados tienen? 4.700 aproximadamente de abogados tiene esa firma. Y tiene más de 300 a 400 abogados distribuidos por todo el mundo. Oh. Este es, digamos, la quinta esencia de lo que se llama la economía sumergida. ¿Sabe qué es la economía sumergida? Esa economía del offshore. Del offshore. The Firm. ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, esa. De eso. Bueno, eso. ahí. ¿Te has visto? Está en Netflix. ¿Usted no lo ha visto? La firma. Léala. Bueno, se encuentran, ellos tenían manejando en 3 áreas del mundo. Una de ellas, las Islas Vírgenes Británicas, otra en Singapur, otra en Panamá. Estaban manejando esto ellos, que son una firma norteamericana. Ellos son de verdad los papacitos de Tarzán en este negocio de la llamada economía sumergida. Vamos aprendiendo términos todos los días. Pero también una noticia complicada para nosotros. Ayer el Consejo de Gobernadores, el Consejo de la Dirección de Gobernación de la Unión Europea, que está compuesto por los ministros de Finanzas. Esta es la Unión Europea, no es el GAFI, Fernando. El GAFI viene después. Pero cuando ellos toman una decisión, el GAFI va por ahí. Ayer decidió mantener a Panamá en territorio no cooperador en materia fiscal. Los ministros de Finanzas. Pero faltó un ministro de Finanzas. Adivina quién faltó. El ministro de Holanda o de los Países Bajos. Bueno, y Holanda no existe. De Netherlands o los Países Bajos. Sí, de los Países Bajos. El reino de los Países Bajos. ¿Y sabe por qué no fue este caballero? Se llama Wopke Hoekstra, algo así. Porque él está en los papeles de Pandora. Ya. El ministro de Finanzas. Hablando de la Él pera. él no estuvo. ¿No? Sí. Tuvo la ética de no ir. ¿No? Y esta calificación que se nos da a nosotros surge 2 días después de los papeles de Pandora. Entonces, en realidad, usted cuando ve Panamá, nosotros en materia de legislación hemos hecho cosas, nos falta algo, una legislación que está ahora mismo en la Asamblea. Pero más que la misma legislación, a nosotros nos falta es cumplimiento del sistema legislativo que tenemos. Cumplimiento. Porque no es hacer la ley, es que cuando se piden, Sí. nosotros no actuamos. Y eso nos hace daño a nosotros. Ahora le comento por qué nos afecta. Pero oficialmente la Unión Europea nos declara territorio no cooperador en materia fiscal. Se calcula que hay en la Unión Europea una evasión fiscal de cerca de 829.000 millones de dólares. Ahora usted verá por qué ellos están preocupados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos y mirar con calma y con velocidad. Porque recuerde que en enero entra en vigencia la nueva ley alemana. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no es un problema nada más de ver qué piensan los abogados. Este es un problema de ver qué le conviene a la economía panameña, a todos los panameños, no a un sector de los panameños y más privilegiados. No, hay que mirarlo en el conjunto, con serenidad y con eficiencia, porque nosotros necesitamos salir de la lista negra. Panamá necesita salir de esa calificación porque nosotros tenemos que aprovechar la nueva coyuntura que se está
dando, en la que se ha replanteado un nuevo mapa geopolítico del mundo. Y el que no lo mira, Sí. ahora le voy a dar algunas cosas para que usted se dé cuenta. Y fíjese la influencia de estos documentos de Pandora. Yo no voy a la parte jurídica, voy a la parte del efecto político. El presidente de Chile, Piñera, ha sido, la oposición ha llamado a un juicio político por él, por el resto de la venta de la mina Dominga, y va a aparecer en los papeles estos de Pandora. Ya aparece. En medio de un proceso electoral, Fernando, que se va a dar ahora en noviembre. Y esto es un debate que hay en Chile. El presidente Piñera ha negado todo esto, pero los documentos dicen lo contrario de lo que él dice. Yo no estoy hablando de la legalidad del documento, porque hay quienes actúan que documentos, si no son obtenidos lícitamente, no son pruebas. Yo estoy de acuerdo con ese principio, ¿ah? Sí. Lo que yo estoy hablando es del efecto político. Espérate, pero ese principio vale para estos hackeos o no también vale para las extorsiones que hicieron en el gobierno pasado de amenazar a la gente con cárcel, porque eso también es una extorsión. Todo, eso no, también es una prueba ilícita. Todo. Es decir, ¿para qué sirven los abogados que son tan leguleyos y tan... Si usted obtiene una prueba ilícita, No. esa prueba no tiene ningún valor judicial. Hombre, vemos cuántas películas hay en el mundo, cuántas cosas. Por ejemplo, si usted, un fiscal, al vencerse el plazo, Empieza a hacer la indagatoria, sigue eso es con ilegal. todo lo que ocurre después del plazo, vencido el plazo de investigación y no haberse pedido la extensión y concedida, Y concedida. todo lo que se hace ahí para adelante es ilegal. Eso es un problema que los fiscales deben hacer. Si ya usted ve que se venció el plazo el 6 de octubre, bueno, usted no puede seguir investigando el 7, eso es ilegal. Bueno, Todo lo demás, eso... ¿Se acuerda el caso de el ministro Molino? sí. Así fue Eso decidido. fue lo que, por eso fue que, porque los tipos pensaron Y que la- esto era fiesta. Y la magistrada Russo, creo que fue, Concedió lo que se con- había investigado fuera de tiempo. eso no valía. Y a él, al ministro Molino, lo intentaron, después de haberse, Lo detuvieron después de haber perdido el tiempo. eso no era posible. Bueno, Bien. Eso para que usted vea, porque eso no es lo que yo estoy discutiendo en este momento. No estoy discutiendo la legalidad de esto. Estoy hablando de los efectos de estos papeles. Porque esta decisión de la Unión Europea sale 2 días después. Pero fíjese lo que está pasando el presidente Piñera. Está hablando de un presidente en ejercicio en la cual el Senado lo puede investigar. sí. Y ya esto tiene un efecto en la política electoral. Claro que la va a tener. Inmediato. Es más, incluso el candidato Sichel, que lo representa él, tomó distancia y pidió investigación. Pero hay otro candidato, que es el de Honduras, Nazi Juantito Azura. Opa. Él es el candidato de Tegucigalpa. Él es el alcalde, candidato El presidencial, alcalde. que marca de primero en las encuestas. Le han dado un manducazo a la cabeza porque no hay tiempo para recuperarse de esto. Él niega que una empresa de él, la empresa Carlyle Overseas S.A., él no forma parte de esa, qué sé yo, pero está en los papeles. Entonces, eso es un arma política. Recuerde siempre, en la opinión pública vale la percepción. Sí. La percepción no necesariamente coincide con la verdad. La percepción puede ser la verdad o puede no ser la verdad. Incluso parte de la percepción que hay en Panamá de negativismo ha sido creada por el exceso de fake news, de noticias, que usted dice que es un oxímoron, pero Oxímoron. oxímoron, ¿no? Esa es la palabra. Sí. Oxímoron. Por oxímoron. Bien. Que es una contradicción. La noticia tiene que ser cierta. Pero todas esas campañas negativas de destrucción han generado una actitud negativa. Bueno, ¿por qué? Porque la percepción es una concepción psicosocial que usted tiene de la formación de un juicio a primera instancia, sin ir a profundidad de sus valores. Entonces, los periodistas que no utilizan el criterio periodístico de que si yo tengo una información, no vale nada más decir, es que yo no tengo, llamé a fulanita, pero usted la llama a las 5, a las 6 cuando ya no puedes conseguirla. Usted me puede llamar a mí varias veces y no contestarle yo por razones de que yo no estoy ahí disponible para usted el 100% del tiempo. Entonces, investigan y publican acusaciones y después dicen, no, es que el señor Blandón no estaba disponible.
No, Sí. eso no se hace, es un periódico serio, no hace. Eso se llama panfletismo. Bien. Este alcalde ahora se ve golpeado, este candidato y ahora candidato presidencial. Pero también en Venezuela, todos los manejos en PDVSA vuelven al tapete. Y en Venezuela no hablan de esto. No, si esto fuera contra los demás países, Ahí sí hay. ahí habría todo. No tocan esto, porque se revela toda una serie de conexiones cuya utilidad política en la lucha electoral que viene ahora y que la oposición en Venezuela ha tomado una ofensiva política y que hay unas elecciones también y hay negociaciones. ¿No sé? Y el señor Maduro intentó a la oposición introducirle al señor Saab, el tipo que está detenido por ahí en África. O sea, todo esto, miren las implicaciones, le estoy dando algunas implicaciones políticas, le dije de las elecciones en la República Checa, este domingo, parlamentarias, en donde el presidente actual que corre, tiene la opción primaria de ser reelecto porque esta es una parlamentaria, tiene efectos negativos porque él aparece En los papeles de Pandora. en los papeles de Pandora. También se encuentra el presidente Lasso, Guillermo Lasso, en investigaciones en el momento en que él está atrapado en una permanente lucha por impulsar su agenda que se ve obstaculizada porque él no controla el órgano legislativo. No. Y cuidado, que no se lanza una investigación sobre él. Cuidado. Fíjense los efectos políticos. Le menciono esto nada más porque en los Estados Unidos hay un debate sobre esto. En la Unión Europea hay un debate sobre esto porque ellos no miran los problemas que tienen. Este es un problema político en Rusia. Para que ustedes vean algunos de los efectos políticos que se compara a lo que está sufriendo Facebook con las tremendas declaraciones y miles de documentos que ha presentado La garganta profunda. La garganta profunda de una funcionaria de alto nivel de Facebook, que entre otras cosas ha dicho que esta es una empresa que no le interesa el bien de nadie. Es para que usted vea cómo ella narra en el Senado de los Estados Unidos ahora en una audiencia pública. Ella, yo me imagino que tiene inmunidad que le ha concedido el Senado para que no se pueda ser atacada por la cantidad de abogados que estas empresas tienen para corretear a los talentos que se oponen a ellos, incluyendo contratan al que haya que contratar, médicos, psiquiatras, lo que sea. Siempre hay gente para todo. Bueno, ella no la pueden juzgar porque ella tiene inmunidad. Yo fui testigo federal y lo que usted primero dice es: quiero inmunidad. Quiero inmunidad porque los ataques pueden venir por ahí. Bien. Facebook está sometido a un análisis público en el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por acusaciones de manipulación de la verdad y por poner en riesgo o importarle más los algoritmos de la empresa para hacer dinero que los algoritmos de seguridad. Cada vez que usted escribe en Facebook, todo lo que usted está diciendo ahí. No, en Facebook o en Instagram, es decir, o en Bueno, WhatsApp. Es decir, usted todo, no se da cuenta cadena. que usted quiere, oye, yo me gustaría comprarme un carro y de repente empiezan a llegar publicidad de carros que usted no ha pedido. Bueno, esa es la manipulación. Así le está manipulando usted. Y es un algoritmo que busca palabras comunes dentro de sus redes sociales y las va asociando para enviarle publicidad inmediatamente sobre eso. Sí, le cae. Entonces, lo que sucede es que la seguridad acuérdense que los algoritmos son lo que hace el algoritmo es sintetizar una serie de hechos continuos que los traduce y los procesa a una alta velocidad. Cuando yo establezco más niveles de seguridad, yo disminuyo el nivel de la velocidad y entonces menos gente cliquea a los anuncios. Y esto lo que genera es menos ingresos para el señor Zuckerberg, ¿no? Que ya tiene más de 100 mil millones de dólares. Perdió 6 mil, ¿qué le importa? Sí. Pero nada más que usted mire la cifra, y esto que está pasando en el Senado de los Estados Unidos con esta empresa, mirémonos nosotros allí. Uno cuando tiene un problema no tiene que buscar cada quien tiene la culpa, uno tiene que resolverlo y entenderlo y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora le hablo sobre lo que creo que tiene que hacer la República de Panamá. Pero fíjese. Porque sobre eso, Byung-Chul Han acaba de publicar un libro que se llama El amor a las no cosas, y que tiene que ver exactamente por ese amor
a cosas intangibles que tenemos nosotros, a redes sociales. Por ejemplo, pues antes nosotros teníamos una discoteca o nuestros CDs con nuestra música. Ahora tenemos algo que se llama Spotify que no podemos tocar. Y él, pues sabiendo esto, se compró un traganíquel. Porque dice que las cosas que uno tiene que querer, tiene que poder tocarlas. Y no ser no cosas. Claro, porque que además, uno de los grandes problemas de la denuncia de esta funcionaria, ella se llama, aquí yo tengo el nombre aquí, ella se llama... yo tengo el nombre aquí. Una de las cosas que pasa con los jóvenes es que al estar enganchados en todas estas plataformas de comunicación, llámese Instagram, WhatsApp, los muchachos usan un poco Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Lo que pasa es que están recibiendo TikTok, una cantidad de información que ellos no pueden procesar. Entonces, uno no puede interactuar con una computadora. Y se vuelven unos mecánicos. Desde niños ya están tocando para aprender. Y esto lo que hace es que disminuye el diálogo contradictorio que está entre el padre y la madre, el afecto, la discusión, el cariño. Entonces los muchachos, cuando no pueden resolver esos juegos, esos videojuegos, los vuelven hostiles. Porque se empecinan en resolverlo y tú lo llamas a comer y no se mueven. No. Ella denuncia el daño terrible que esto le está haciendo a las niñas y niños de los Estados Unidos y del mundo. Perfecto. Preste la atención. Ahora le doy un poco de resumen de algunas cosas que está pasando en el mundo para que usted vea dónde estamos parados. Y le voy a hablar de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos ahora se le acerca la fecha del 18 de octubre, donde tiene que resolver el problema de alza el tope de la dispensa de la deuda. O si no lo hace, los Estados Unidos entrarían en default, en incumplimiento, incluyendo los bonos. Y ahora ustedes pregúntense, ¿y qué tiene que ver eso con Panamá? Usted puede estar seguro que la mayoría de nuestros bancos aquí locales que compran bonos del Tesoro. de los Estados Unidos, porque son rentables y dos, son seguros. Bueno, tanto que el bono alemán, por ejemplo, el pago es ya negativo. Es decir, tú tienes que pagar para poder comprarlo. Entonces, pero además te da una reserva segura. Te da una reserva segura. Pero si usted no recibe el pago, y usted es un banco panameño, usted tiene que hacer por ley panameña una provisión. Una provisión. Por el no pago de eso. Y tiene que sacar de su liquidez para resolver. Entonces, fíjese lo que afectaría a la liquidez nuestra. Yo espero que en alguna de las formas el presidente Biden está instando a los republicanos, que fueron los que elevaron estos techos de estas deudas cuando el presidente Trump redujo sustancialmente los impuestos a los millonarios. Sí. A los y clientes, elevó el gasto. A los clientes de Baker y McKenzie. A los clientes. Elevó el gasto enormemente y elevó había un exceso de liquidez en la economía. Ahora, ¿qué sucede? Ahora no quieren los republicanos pagar la deuda. Hicieron la fiesta y no quieren pagar la deuda y entonces ningún republicano senador quiere participar en el elevamiento de la tesis. Entonces, al presidente Biden le queda imponerlo él, porque los republicanos dijeron, nosotros no haremos filibusterismo, sí, no prolongaremos esto, responsabilízate tú. Fíjate cómo actúan los políticos. Y Biden le dijo, no. En un discurso inusual, duro, él atacó a los republicanos porque le quiere hacer pagar un precio por eso. O él recurre a una técnica legislativa que le permite hacer una reconciliación y votar solos los demócratas por los gastos de los republicanos. ¿Ves? Y todavía Biden no resuelve el problema de los impuestos. Entonces los Estados Unidos se ve amenazado ahora por el avance de la inflación. Sí. La inflación, usted observe, veía las cifras de Nueva York, el incremento del costo del combustible, del costo de la carne, del costo del pollo, así con números. No los voy a comparar porque los costos de allá son exorbitantes con respecto a los nuestros, porque se está produciendo un proceso de inflación y si Biden no resuelve esto, se puede producir una vuelta a la recesión. Pero en el fondo también está la amenaza del COVID. Claro. Observe lo que está pasando en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen 9 millones de casos activos. No olvidemos eso. Sí. Y observe, Fernando, lo que está pasando en China. En China, producto y en la India, de las fuertes restricciones eléctricas que hay, de la disponibilidad de generación, las fuertes restricciones, hay apagones.
y hay una caída en la industria de manufacturera, y hay una caída en general por el COVID y por la disminución de costos de la carga en los puertos. ¿Y esto qué ha traído? Un decrecimiento en la velocidad del PIB de China. ¿Cuánto eso afecte o no a China? ¿Y cuánto de eso afecta o no al mundo en medio de una crisis inmobiliaria creada por esta Evergrande, que afecta también a toda la industria inmobiliaria y de construcción de China? Igual que la banca. Y eso puede afectarnos a nosotros. Presten atención a esto que le estamos diciendo. Cuando usted pone todo ese cóctel, y mire lo que está pasando, eso es allá en estos dos países, lo que está pasando en España. El precio del kilowatt hora en España llegó a 21. 22 dólares, 22 euros. No, 22 centavos, porque es que ahí te lo están dando en megawatt hora. En tu factura aparece kilowatt hora. Eso lo ponen a profeso para hacerlo más alto. En realidad, si usted lo pasa a kilowatt hora, estamos hablando de 22 centavos. Eso es lo que es por kilowatt hora, que es de los más altos de la historia. Si usted mira todo esto, y mira esta crisis en Argentina, lo que está pasando en otros países, lo que está pasando en España con la inflación, no se olvide de esa palabrita que le hablé, cuando coinciden simultáneamente estancamiento económico estancamiento e inflación, eso es lo más complicado de resolver. Ahora usted se pregunta si nosotros no debemos resolver este problema con la Unión Europea. Entonces hay gente que dice, no, vamos a pelear con el G20, las 20 economías más poderosas, vamos a aplicarle medidas de retorsión, por favor. Por favor. Lo que nosotros tenemos que es aplicar las leyes que hemos aprobado. Ahora le cuento. Para salvarle el bolsillo a 200 personas. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, únale a eso a la inestabilidad en Sudamérica. Se la cuento ahora con algunos elementos nuevos. Perú. Bueno, la crisis esta ha afectado a Chile y a Ecuador, a los presidentes activos. El Perú, con su nueva segunda reforma agraria. La primera reforma agraria en Perú la hicieron los militares. Fue un desastre total. Había que hacer cosas como esas. Sí, Velasco Alvarado. La reforma agraria, cuando no se termina siendo un desastre. Un desastre. Y ahora el presidente Castillo lanza la segunda reforma agraria, que requiere aprobación del Senado. Entonces se ha creado un debate sobre esto, y esto va a ir a una confrontación social, porque se trata ahora del Perú sin acciones contra la élite. Lima contra el resto del Perú. Así va a ser. Preste la atención a eso. Y usted ve a Venezuela, en donde el 75% de la población vive en pobreza extrema, y el presidente Maduro sale anteayer, a decir que van a haber navidades adelantadas. Bueno, hay que ser... yo me imagino ese pueblo venezolano sintiéndose, está hablando de... Pues probablemente, sin duda alguna, él lo va a tener él. Él tendrá su arbolito, su pavo todos los días, lo que sea. Los hallacas y compañía, ¿no? Pero el pueblo venezolano está pasando hambre. Y este está hablando como si estuviera engañando a la opinión. Bueno, él intenta engañar a la opinión pública, pero no puede engañar a la pobreza y pobreza extrema, que no tiene que comer. Es por eso que quiere abrir la frontera con Colombia. Fíjese lo que estamos mirando. Miren Colombia, la situación que se encuentra. Si hubiese elecciones hoy, el centro izquierda ganaría en Colombia. Hoy. No, Petro fuera el presidente. No son hoy, igual que pasa en Brasil, en donde el Senado ya autorizó, la comisión correspondiente, una investigación contra el presidente Bolsonaro por el mal manejo de la crisis sanitaria. Si ahora asume todo lo que está pasando en Sudamérica, meta lo que está pasando en Centroamérica y en México, mire lo que está pasando en Estados Unidos, en España, mire lo que está ocurriendo en Rusia y lo que está pasando en China. Y el cambio de gobierno en Japón, que esperamos nosotros que le vaya bien, es una economía que debemos prestarle atención. Mire las confrontaciones que se están generando en el Indo-Pacífico, y nosotros somos la gran conexión entre el Pacífico, el Gran Pacífico y el Atlántico. Bien. Una noticia, pues, las dejo con esta para ir a las nacionales. Adivine que Rusia acaba de mandó pues, ya llegó a la estación orbital, una actriz y un director para filmar una película, una parte, 45 minutos que van a ser filmados en la estación espacial. Wow. Maravilloso, ¿no?
Ya vienen las primeras imágenes, como ya llegaron, la artista ya llegó, una mujer muy guapa, el director llegó, el resto se va a filmar en tierra, pero es un avance importante filmar una película en tiempo real, en una nave espacial real, en el espacio. Es la primera vez en la historia, que se va a hacer que pasará eso, y usted se está enterando aquí por Next. Qué envidia tendría Stanley Kubrick con aquella maravillosa película de 2001, Odisea en el espacio, que él trató de simular todo Bueno, esto. esto ya están es están real, allá. es Van a pasar 15 días allá. Ahora, esta muchacha fue sometida a un entrenamiento y el director extraordinariamente fuerte. Y a la vuelta, hablemos de las cifras de COVID. Hablemos de por qué renunció Dani Kuniewski. Y por qué nosotros teniendo la ley 70, que se aprobó por allá en enero del 19, antes que saliera Varela, y la ley que se aprobó bajo la administración del presidente Cortizo, la ley, creo que es la del 17 de marzo por ahí, creo que es la ley 129, que nos deberían no tener en ninguna lista. ¿Por qué estamos en la lista? ¿Y dónde están esas leyes? ¿Y por qué no se aplican esas leyes? ¿Y qué tenemos que hacer? A la vuelta vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una denuncia que presentó el presidente, un proyecto de ley que presentó el presidente Martinelli, expresidente Martinelli, para controlar la actuación de los fiscales. Vamos a dar la noticia y vamos a ver el desarrollo de la misma. A la vuelta, eso y más.